Continuando entonces con la parábola del sembrador, les decía que se me cortó ahora, les decía que importantísimo es tener, para hacer esa tierra fértil, es tener ese deseo. Empieza con un deseo genuino en el corazón de recibir, con un interés. Y esa semilla, dice allí la palabra, que esa sí dará fruto a un 30, a un 60 y a un 100%. Pero miren que estas personas, aún estas personas que recibieron, que les estoy diciendo que sí genuinamente tenían ese interés, ese deseo de recibir la palabra, miren que aún allí hay diferencias en la producción. Unas dan al 30, otras al 60, otras al 100%, y en fin, todos en el reino de Dios vamos a diferentes niveles, unos van dando más frutos que otros. Bueno, pero no importa, si estás dando fruto, eso es lo que le importa al Señor. Ahí el Señor no está diciendo en ese sentido que el que esté dando 100% fruto, ese me sirve más, y el que está dando 30, hágale latigazo, suba más. No, de eso no se trata, sino que todos en el reino vamos, como decir, a diferentes niveles, unos vamos más adelantaditos, otros, no sé, tenemos más tiempo, estamos recibiendo más, estamos pasando más tiempo en la palabra, y esa palabra de verdad que se está regando bastante y está dando bastante fruto. Entonces eso me llamó muchísimo la atención también, quería compartirlo con ustedes. Y también ver aquí, ustedes saben que me conocen, que yo amo la palabra de Dios. O sea, me apasiona. Yo leo un pedacito y es como que es de verdad, o sea, yo no sé cómo explicarlo, es como que fuera un alimento, no, es un alimento, de hecho así lo llama la Biblia, es un alimento espiritual, pero de verdad que la recibo con un gozo. Y aquí veo lo que Dios me deja ver al leer este libro, esta parábola, es eso de que Jesús le está dando esa importancia tan grande allí a la palabra, ¿cierto? A la palabra, de recibirla, y no sé si es en este libro o hay otra versión en otro evangelio de esta misma parábola del sembrador, que dice que no solamente puedes escucharla, sino entenderla. Es decir, si tú escuchas la palabra, pero no la entiendes, tampoco se va a poder dar el fruto. No hace nada si no se entiende. Hay que escucharla y hay que entenderla. Por eso es que a mí me place dedicar este tiempo a escudriñar para enseñar. ¿Por qué? Porque yo quiero que entiendan y reciban el beneficio de esa semilla, que dé fruto en cada una de ustedes que están escuchando. Y por eso me gusta que tengan preguntas y que hagan preguntas, y yo no las sé todas, yo estoy aprendiendo también, pero juntas podemos llegar a escudriñar más hasta que no queden dudas, porque la idea es que esa semilla no se nos sea arrebatada, sino que se quede ahí, que empiece a dar raicita y después suba y dé fruto, y eso es lo que Jesús dice, que así es el reino de Dios. Entonces el reino de Dios comienza con la palabra, pero les digo, yo amo la palabra. ¿Cómo llega la gente a ser de Dios? ¿Cómo llega la gente a ser creyente, a tener fe? Por escuchar la palabra. ¿Y cómo van a escuchar la palabra si no hay quien la hable? ¿Ah? Entonces, ¿y quién se las explique? Por eso ahí también en el libro de Romanos nos dice eso. No voy a entrar ahora allí, pero eso que les estoy diciendo lo dice allí. ¿Cómo van a conocer al Señor si no se les habla? Entonces, la entrada al reino de los cielos es cuando yo escucho. Si, por ejemplo, una persona se crió en la selva y jamás he escuchado, entonces esa persona no conoce a Jesús ni nada, ¿cierto? Aquí hay muchos nosotros que en el mundo, hay mucha gente aquí en el mundo que escucha por todas partes. De hecho, hoy la gente ha cogido de moda poner en los medios sociales cositas de la palabra. Lo digo de moda porque yo sé que muchas personas lo hacen simplemente de dientes para afuera,
Por favor, silencien los micrófonos, la que no lo ha hecho. Y lo que iba a decir era que muchos hacen eso y la gente está escuchando, pero todavía no han tenido revelación, no les importa, tienen los corazones endurecidos. Entonces no reciben esa semilla, pero cuando la persona se interesa, o sea, las condiciones climáticas y de la tierra, de ese suelo, están perfectas, es decir, la persona se interesó, la persona o busca a un creyente, le dice, explícame esto, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso de ser creyente? Yo no sé, yo no entiendo, nunca he tenido una relación con Dios, ¿cómo es eso? Ya está interesada y viene el otro y habla, entonces el interés más la palabra que es esa semilla se le comparte a esa persona y se activa la fe. La fe viene por el oír y esa persona entra primero a recibir a Jesús en su corazón y lo reconoce que Él es el Rey que envió Dios a salvarnos y que sin Él no hubiéramos podido entrar al reino de los cielos, si de Él no pudiéramos entrar y no pudiésemos recibir salvación, entonces esa persona entra al reino de los cielos. Miren la importancia de la palabra de Dios. ¿Cómo no interesarnos en conocerla, en escudriñarla, en aprenderla? Así no sea en memorizarla, pero en entenderla, poquito a poquito, a medida que vamos pudiendo, pero consistentemente, constantemente, sin parar. Esto debe ser nuestra vida como creyentes. Bueno, entonces Jesús le puso ahí esa importancia a la palabra. La entrada al reino comienza escuchando la palabra, necesitamos esa semilla, necesitamos tanto esparcirla como recibirla día a día. Bueno, eso en cuanto a la parábola del sembrador fue lo que me puso el Señor y vamos con una parábola que es la de la mala hierba. Esa está en 13:24. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Entonces, esta es una parábola que también el Señor nos explica aquí. Jesús, como Él está empezando su reino, necesita que entiendan qué es y Él les explica las parábolas. Después pasa que cuando uno coge estas, digámoslo así, básicas, ya cuando el Señor nos habla después en parábolas y no las explica, las podemos entender. Pero Él estaba comenzando su ministerio y les había estado hablando de estos misterios, cosas que no se les había revelado, dice allí, en otros tiempos. Somos afortunados o no que nos revelaron estas cosas a nosotros y no a los del Antiguo Testamento, digamos. Bueno, esa que les acabo de leer de la mala hierba o la cizaña, en esa el sembrador es Jesús, que vino a sembrar la buena semilla y es lo que está haciendo, hablando del reino de la palabra. Dice que la sembró en un campo. El campo es el mundo. Jesús vino a este mundo porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿cierto? Él vino, se bajó del cielo aquí a este mundo a sembrar esa semilla. Entonces después dice que mientras dormían los hombres, ¿cierto? Vino un enemigo y sembró la cizaña. Entonces, se dice que esos que dormían son aquellos a quienes Jesús les ha encomendado, digámoslo así, funciones ministeriales, funciones de que tienen que cuidar las ovejas, de que tienen que cuidar las almas de los creyentes. Pero entonces viene el enemigo y les empieza a sembrar, ¿cierto? Esa cizaña.
Ese es el diablo, obviamente, ahí lo explica el Señor. ¿Y qué significa ahí el trigo? El trigo es esa buena semilla, que es la semilla de verdad, la semilla que va a dar el buen fruto, que al sembrarse va a producir, si yo si yo siembro semilla buena, va a producir acciones buenas en las personas, es decir, va a demostrar quiénes son, de quiénes somos, ¿cierto? Si se siembra esa semilla de Jesús, entonces el fruto que va a dar es bueno, obviamente, y va a demostrar de quiénes somos, de quién somos hijos, que somos hijos del reino. Ya los frutos que da esa semilla, ya se deja ver fácil que somos ciudadanos de ese reino. La mala hierba, que es la cizaña, es esa semilla mala que siembra el enemigo, que es la mentira, la incredulidad, la duda, todas esas mentiras que al ser sembradas producen ¿qué? Malas acciones como fruto, y como por su fruto los conoceremos. Entonces en este caso vamos a saber que son hijos del diablo, que son hijos del maligno, hijos del padre de la mentira. Entonces dice el Señor, pero no la corten, no la corten ahora, esperen a que venga la cosecha, o dicen otras versiones la siega. ¿Qué es esa cosecha allí? Lo que quiere decir es el fin del mundo. Entonces Dios quiere esperar hasta la cosecha, porque los que conocen de agricultura, de nuevo Dios nos sigue hablando con términos de agricultura, saben que el trigo y la cizaña inicialmente se parecen, ¿sí? Se parecen. Es difícil distinguirlos cuando están empezando a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso hay esas cosas de que dicen, ay, pero este no es cristiano y mire cómo está actuando. ¿Mm? O por el contrario, puede haber uno que sea purito hijo del diablo y estar haciendo obras buenas. Entonces allí no sabemos quién es quién. ¿Sí lo ven? No sabemos si son realmente las personas hijas de Dios o hijas del maligno. Entonces, lo que quiere decir Dios es, no, esperemos, al final sabremos quién es quién. ¿Por qué? En términos de agricultura se entiende de que ya cuando se llega a la hora de la cosecha, el trigo da su fruto, ya se reconoce y se diferencia por el fruto. Ya la cizaña no se va a parecer al trigo. Vamos a ver ahí el trigo, el fruto, y en la cizaña no. Allí sí se van a distinguir. Entonces, lo que quiere decir esto, y cuando dice que le va a ordenar a unos hombres a que después la recojan, la cizaña, y la tiren y recojan también el trigo y lo pongan en el granero. ¿Quiénes son estos hombres? Son los ángeles. Dios va a enviar ángeles, que todo eso está escrito, para que separen a sus ovejas, y en otras lo vamos a ver con otros nombres, ovejas y cabras. Aquí la están llamando como trigo y cizaña. ¿Y qué pasa? La cizaña, la maleza, se va a tirar al horno. De ese horno, dice que para quemarla, eso se está refiriendo al tormento eterno, el fuego, el lago de fuego del que habla Apocalipsis. Y ahí también lo dice el Señor Jesús en el verso 42, de hecho. Y el trigo lo deben llevar al granero. ¿Cuál es el granero? El granero donde tú y yo queremos ir. El granero es a donde vamos, porque ya somos ciudadanos del reino. El granero es la vida eterna, donde los justos resplandeceremos, brillaremos frente a la gloria del Señor, brillaremos como ese sol en el reino de nuestro Padre. Esa es esa explicación de esa parábola. Entonces vamos entendiendo cómo es el reino de Dios. Hablemos así también rapidito de la parábola del grano de mostaza, que también es una de las más conocidas. Dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que todas las semillas es la más pequeña, pero cuando es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Entonces aquí que básicamente él está usando otra parábola con términos agricultores para hablar, refiriéndose a que en el reino de Dios hay crecimiento. De hecho, eso lo vamos a ver en los libros futuros que vamos a estar leyendo del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo nosotros debemos crecer. Es decir, la semilla se siembra, es pequeñita,
pero mire el crecimiento que va a dar en nosotros. Ese crecimiento es espiritual y se debe ver en nuestras acciones, en todo eso. Entonces uno puede ver, de hecho, algunas personas que son nuevas en el cristianismo, nuevas creyentes que apenas están empezando a entender, veremos y como pues obviamente veremos que todavía no saben ciertas cosas, todavía actúan de cierta manera como actuaban antes, porque no se puede dejar todo y de una vez, pues es imposible, uno quisiera ser transformado así al tronar de los dedos, pero pues no, es el crecimiento se va dando, ¿no? Entonces esta parábola se está refiriendo al crecimiento y Jesús aquí específicamente está comenzando su iglesia y eso también en número, Jesús la está comenzando y son unos cuantos, ¿cierto? Que empiezan a creerle a Jesús durante su ministerio, pero podemos ver que en un corto tiempo la iglesia empieza a crecer, los creyentes, el número de creyentes en Jesús empezó a crecer, pues con él primero y luego con los apóstoles. Más adelante veremos cómo el día del Pentecostés, con el sermón que dio Pedro, se convirtieron 3,000 personas, se agregaron a la iglesia. Y después vemos veremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que después de que ellos sanaron a un paralítico, creo que fue afuera de la iglesia, algo así, y entraron y dieron un sermón y 5,000 más personas se agregaron a la iglesia de Cristo. Entonces, el crecimiento fue de una semillita, el crecimiento se dio y es algo continuo, es algo que nuestro crecimiento no debe paralizarse como cristianos. Si se paraliza, algo te está haciendo que te paralices. El crecimiento debe ser continuo hasta y en cuanto al ministerio de Jesús que él comenzó como iglesia, asimismo la iglesia, el crecimiento de la iglesia debe ser continuo en sentido que se esparcirá hasta todos los confines de la tierra. Que Jesús lo... Ella pone en el frasquete. Perdón, Fabiola, ¿me hizo una pregunta? Ay, estaba el micrófono prendido. Ah, sí, está prendido. No, estaba preguntando Bueno, una cosa más. ahora la parábola de la levadura y ya casi vamos a terminar. Esa parábola de la levadura ha sido un poco difícil para mí de entender y creo que bueno, se las leo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Y eso es todo, es bien cortica. Entonces, la parábola de la levadura, yo me puse a investigarla porque no, la verdad no podía comprender esta y se refiere a que la mujer la mujer esta representa a Satanás y la levadura, de la levadura se habla muchas veces en la Biblia y siempre que se habla de levadura es algo malo. Eso sí era lo que yo no entendía. Yo decía, pero ¿por qué se refiere al reino de los cielos y habla de esto si es malo? Pues esa mujer llegó y escondió la levadura y hasta que se fermentara. Entonces, básicamente lo que quiere decir es Satanás, digámoslo así, infiltrando sus discípulos en el propio reino para que dañen, para que hagan, ¿cómo se dice? Sí, para que traigan promiscuidad y para que dañen la masa, pues, o sea, según las explicaciones que vi, esta es la interpretación que se le ha dado, que esa comida en la que ella puso la levadura es el reino de Dios, es lo que dice allí. Entonces, alertas, ¿qué nos puede enseñar eso? A que tenemos que estar alertas, porque el enemigo anda como león rugiente, viendo a ver a quién devora y viendo a ver quién, o sea, viendo a ver quién le cree sus mentirillas, quién cae en esas cosas y entonces va dañando eso que ha recibido, podemos decirlo.
puede hacer que te paralices o que la iglesia como cuerpo de Dios también se detenga su crecimiento, se paralice y no sea efectiva. Es que cuando se habla de la levadura en la Biblia, generalmente se está refiriendo a cosas de maldad, de malicia, de hipocresía, eh, como la levadura de los fariseos, ¿cierto? Se ha hablado, eso está refiriendo a la hipocresía de ellos y eso. Bueno. Lo que me recuerda que también puede ser falsa doctrina, también se refiere, y eso sí que se infiltra en la iglesia. Ese es un buen punto que me trae el Señor en este momento, porque de verdad que aún en las iglesias, en nuestras iglesias cristianas, de pronto no con mala intención de la persona, sin saberlo, enseñan doctrinas incorrectas, como el hecho de enseñar que Dios te trae enfermedades para darte lecciones y cosas así. Esas son doctrinas falsas que se enseñan en iglesias de creyentes y que los creyentes se dejan influenciar de ellas, la reciben y entonces esa es una levadura que empieza a fermentar allí la masa. Eso es bien importante. Pilas con eso. Y la última cortica también es la parábola del tesoro escondido y la perla de gran valor. Con esa yo me identifico mucho, porque acuérdense, yo me emociono cuando les hablo de la palabra y lo tanto que yo amo la palabra y así es como yo veo pues esta parábola de, ¿dónde está? Aquí. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es la de la una. Y la otra dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, para explicar esa parábola les pregunto yo a ustedes, ¿qué tanto valor le están dando a ustedes a Dios y a las cosas de Dios? A Dios, a su reino, a su palabra. El valor que ustedes le estén dando se deja ver en el tiempo que le están dedicando y en la sinceridad que tengan de su corazón en cambiar y de verdad en intencionalmente tener ese cambio. Entonces, si para ti esto es un tesoro, que lo es, que lo debería ser, pertenecer a este reino, si no estás, si no consideras que estás todavía en el reino de Dios, si no has aceptado en tu corazón que el rey es Jesús y que Él es el que determina el ciclo de nuestra vida, él dictamina nuestras vidas, no nosotros mismos que le pertenecemos a Él, que sin Él no hubiésemos podido entrar a este reino. Entonces, si eso para mí es de valor, y yo digo, Dios mío, pero si sin Jesús yo estaría sentenciada a muerte y al partir de este mundo voy al fuego eterno. O sea que, ¿qué valor le estás dando a eso? ¿De verdad te estás dando cuenta que eso es una perla fina? Miren cómo dice acá, la alegría que le dio a esta persona y dice que vendió todo lo que tenía para obtenerla. ¿Les está diciendo el Señor que vayan y vendan su carro o su casa o sus joyas para venir a la iglesia? No. La parábola lo que está queriendo decir es que por encima de los quehaceres de la vida, que te cueste, te tiene que costar. En otras palabras, hay personas que creen que todo esto es muy fácil. Es más fácil que la alternativa, porque yo creo que ir al infierno es demasiado horrible y eso nadie lo quiere. Pero no es fácil en el sentido en el que implica tiempo, en el que implica que si tu mejor amiga está en contra de Dios y las cosas de Dios, lastimosamente, tienes que mirar a ver qué tanto te vas a dejar influenciar de esa persona pasando tiempo con ella. Es un ejemplo que se me viene a la mente. Si tus amistades que te gustan tanto están en contra y te podían alar, ¿qué valor le estás dando tú? ¿Qué tiene más valor, esa amistad o el reino de Dios? Aún tu familia. Entonces, ojo con eso. Aquí lo que nos están dejando resaltar Jesús es qué valor. ¿Es para ti una perla todo esto?
lo mío y mis asuntos son para ti una perla, un tesoro que cuando lo encuentras no lo quieres dejar ir. Con esa pregunta las dejo. Siempre me gusta dejarlas con una pequeña meditación para que esta noche duerman. ¿Qué tanto estoy valorando el reino de Dios, los asuntos de Dios? ¿Es para mí una perla? ¿Es para mí un tesoro escondido?